Invertir como un profesional, Draco TV no representa un servicio de inversión, no ofrece ningún servicio de inversión o servicio auxiliar, no ofrece asesoramiento financiero y cualquier opinión aquí expresada por mí como formador siempre es con carácter totalmente educativo y no se debe interpretar como una confirmación para comprar o para vender. También soy Kim Abril, fundador y gestor de Draco Global SICAP de la gestora Jesuris Asset Management. Este vídeo ha sido elaborado con material de la propia empresa, tanto el informe 10K como el informe 10Q, como la transcripción de resultados, también documentación de competidores y modelos propios de valoración. Los precios objetivos mencionados en este vídeo son estimación propia de Draco Global y cada inversor debe realizar su propio análisis y su propia valoración. Buenas noches, bienvenidos a un estreno más de Invertir como Profesional Draco TV. Hoy no vamos a realizar una tesis de inversión, sino que vamos a hablar de lo que sucedió el pasado miércoles en la bolsa americana al cierre de la sesión, concretamente con la acción de Teladoc, que al presentar los resultados del primer trimestre del año 22, la acción en mercado cerrado empezó a caer casi un 50%. ¿Cuál es la explicación de esa caída? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Estamos hablando de un tema contable, concretamente un ajuste a la baja, un write-down, un impairment del fondo de comercio. Por tanto, me ha parecido interesante en este vídeo tratar de explicar en detalle qué es exactamente un impairment del fondo de comercio y cómo puede afectar a la cotización. Por tanto, sin más, vamos a cambiar la vista y vamos a empezar a explicar, repito, con mucho detalle qué ha sucedido, qué sucedió el pasado miércoles con la publicación de estos resultados. La acción a día de hoy, desde los máximos post-COVID, ha caído casi un 90%, por lo cual es una gran caída, es una barbaridad. Vamos a analizar qué ha pasado. Como decía, el pasado día 27 al cierre, ¿vale? Con la publicación de los resultados, pues el día 28, cuando la cotización cerró ese día, ¿vale? Ese jueves, un 42% abajo, llegando a caer pues casi un 50%, consecuencia de la publicación de los resultados del primer trimestre del año 22. Por tanto, habrá que leer, habrá que entender qué es lo que sucedió en esa publicación del primer trimestre del año 22. Vamos a ver todo un proceso de desarrollo. Toda la información que vais a ver está extraída de la página web de Teladoc, tanto el informe anual, el informe 10K, como el press release de resultados, como la transcripción. A día de hoy que estoy grabando este vídeo, sábado, aún no he sido capaz de encontrar la publicación del informe 10Q. Probablemente lo haga en los próximos días. En ese informe podremos encontrar más información, pero hasta el momento vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado y dónde podríamos haber encontrado esa información. El primer documento que os muestro en pantalla, repito, toda esta información está extraída, ¿vale? De la página web de Teladoc, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo, es decir, cualquier accionista, cualquier inversor, cualquier persona interesada puede acceder a esta información. Lo primero que vamos a analizar es el press release, ¿vale? Del primer trimestre del año 22, la nota de prensa que realizan las compañías, ¿vale? Respecto a este primer trimestre. Y fijaros que más allá de explicarnos la evolución del negocio, como hacen las compañías, en esta ocasión nos fijamos en un tema contable, ¿no? Concretamente, la compañía nos dice que el net loss per share, ¿vale? Es decir, hay una pérdida por acción de $41,58, que viene provocada por un ajuste a la baja, en inglés se llama un impairment, del fondo de comercio. Nos dicen on cash, ¿vale? Porque esto teóricamente no implica una salida de caja. Pero es que ese ajuste a la baja que pasa por cuenta de resultados es de 6,6 billones, ¿vale? O 41,11 dólares por acción. Evidentemente es una barbaridad. Evidentemente esto provocó una gran caída, pero muchas veces, o muchos de vosotros, probablemente os estéis preguntando o os preguntasteis ¿esto exactamente qué es? Pues os lo voy a explicar hoy, es el objetivo de este vídeo. También la compañía bajó las guías para el año, para todo el año 22 y también para el segundo trimestre del año 22, pero ese no es el objetivo del vídeo. El objetivo del vídeo es tratar de entender qué es exactamente esto de non-cash goodwill impairment por valor de 6,6 billones, ¿vale? Aquí abajo la nota de prensa, pues el CEO nos explica un poco pues cómo han ajustado el guidance a un escenario peor, ¿vale? Sobre todo en el negocio de salud mental, ¿vale? Y de enfermedades crónicas, ¿vale? Bueno, argumentan mayores costes en temas publicitarios, pero como veremos hay algo más importante, ¿no? Que este texto.
Fijaros también que en ese mismo press release, que tiene 2 páginas, no tiene mucha extensión, el único texto que encontramos relativo a lo que hoy nos interesa son estas 3 líneas que tenéis subrayadas en amarillo, ¿vale? Que nos dicen un poco lo que ya nos avanzaba en la primera página, pues ese non-cash goodwill impairment por valor de 6.6 billones, ¿vale? Registrado. Y aquí pues nos lo repite, pero no tenemos más información. He estado buscando información que diera la compañía y en el press release no he encontrado más. Repito, el informe 10Q, el trimestral, aún no se ha publicado. Lo que hice después es irme directamente a la transcripción de la conferencia de analistas y el único párrafo que he podido encontrar en esa transcripción, que pues, puede tener unas 12 páginas, es lo que veis en pantalla, que no aporta mucha más información, aunque lo vamos a leer respecto a lo que ya hemos comentado. Pero nos viene a decir, pues otra vez, ¿no? Esa pérdida de 6.6 billones o, expresado como dólares por acción, 41.11 millones, consecuencia de ese ajuste a la baja del fondo de comercio. Nos dice, aquí nos aporta algo más de información, nos dice que ese ajuste a la baja del fondo de comercio ha sido consecuencia pues de la caída sostenida del precio de la acción, ¿vale? Y de que evidentemente el entorno de mercado pues ha cambiado, ¿vale? Por tanto, la tasa de descuento utilizada en el cálculo del fondo de comercio del goodwill, los múltiplos utilizados, ¿vale? Al valorar pues la compañía, las estimaciones de crecimiento, etcétera, pues dicen que han cambiado. Hasta el momento, como veremos, fijaros que aquí tenéis el otro, ¿vale? La estimación de flujo de caja, ¿vale? Les parecía o les parece consistente, aunque como hemos visto el guidance para el año se ha revisado al abajo, por tanto esa cifra también se va a revisar, ¿no? Esta es la única información que tenemos, ¿vale? En la publicación trimestral, pero como veréis, ahora voy a hacer un ejercicio de irme al último informe anual, el último informe 10K publicado por Teladoc, que sería el relativo al año 2021, y ver qué información podíamos haber encontrado en ese momento, ¿vale? Relativo a lo que hoy estamos hablando de este ajuste a la baja del fondo comercio. Para entender ese texto que vamos a encontrar en el 10K, repito, ya sabéis que analizar un 10K no es algo sencillo, nosotros lo explicamos dentro del curso avanzado, es una parte importante del curso avanzado, más de 6 horas y lo que veréis hoy es un ejemplo de una pequeña parte de lo que se explica en el curso avanzado, pero hay que entender una serie de conceptos antes de ir al informe 10K a analizar esas partidas, ¿no? Y lo primero es entender pues qué es el goodwill y qué es un impairment, ¿vale? 2 cosas que probablemente algunos conozcáis, pero mucha otra gente no conozca, ¿no? Muy bien, el goodwill en inglés o en español, fondo de comercio, básicamente es un activo intangible que se crea cuando una compañía compra a otra, ¿vale? Ese es, digamos, el detonante para que exista un goodwill. Y concretamente es la parte del precio de compra por encima del valor razonable de los activos y de los pasivos adquiridos. Ahora esto lo veremos, ¿vale? En una tabla que evidentemente nos proporcionaba Teladoc en el informe anual 10K al cierre del año 21. Repito, goodwill o fondo de comercio es un activo intangible que se crea, ¿vale? Cuando una compañía compra otra, ¿vale? Y es esa parte del precio de adquisición que se realiza por encima del valor razonable de los activos y de los pasivos adquiridos, ¿vale? Hasta aquí muy bien. Nos falta la segunda parte, que es un impairment, que es un write down, que es un ajuste a la baja. Pues un impairment significa que el valor actual de ese activo, el goodwill, el valor que está calculando la compañía, ¿vale? El valor de mercado de ese goodwill ya no se corresponde con su valor contable, es decir, con el valor registrado en el balance de la compañía. Por tanto, la empresa se ve obligada, porque el auditor le obliga a reducir el valor del fondo de comercio, ¿vale? Por tanto, estos son los 2 conceptos, las 2 premisas para poder entender qué es el goodwill y qué es un impairment. Como sabéis, las compañías cuando adquieren otras empresas, pues en muchas ocasiones el management, los directivos de esa empresa están presionados, ¿vale? Porque siempre existe un incentivo a que los estados pro forma que se crean en la combinación del negocio pues justifiquen esa creación de valor que espera el management, ¿no? Por tanto, en general, el manager de una compañía cuando compra otra, en general, si analizamos todas las operaciones, pues todos ellos tienen cierta presión a aflorar esa creación de valor, ¿no? Por tanto, hay que vigilar mucho
los estados pro forma, ¿vale? Que presentan las empresas cuando tienen una operación de M&A, de business combination, ¿vale? Esta situación crea, como he dicho, la posibilidad de que un manager, ¿vale? El director general, el director financiero, probablemente los dos de la mano, pues puedan aplicar una contabilidad demasiado agresiva, ¿vale? Y esto es un red flag en toda regla. Ahora veremos exactamente esto qué es, ¿no? Por tanto, siempre que nos encontremos con una empresa que compra otra y esa compra es material, es decir, está doblando las ventas de la empresa o está multiplicando el 50% de las ventas, hay que analizar con lupa exactamente qué creación de valor se espera, dicho de otra manera, qué sinergias se esperan, ¿vale? Y ver que las políticas contables que se aplican en esa operación pues son razonables o son conservadoras. En ningún caso deben ser agresivas, ¿vale? ¿Qué red flags debemos vigilar en una operación de M&A? Pues, por ejemplo, una empresa, una compañía, ahora hablo de forma genérica, no estoy hablando de Teladoc, ¿vale? Pero una empresa podría incrementar los beneficios de la combinación del negocio, del conglomerado final, pues haciendo que gran parte del precio pagado en la transacción se registre como goodwill, ¿vale? Y eso tiene una razón, y es que el goodwill no se amortiza. Por tanto, si yo asigno un gran porcentaje del precio pagado en una transacción a goodwill, el hecho de que no se amortice, es decir, que no me pase como gasto por la cuenta de resultados, lo que hace es incrementarme el beneficio, ¿vale? ¿Qué puede suceder también? Pues que si una compañía compra otra, pero esa adquisición no funciona bien, pues simplemente se realiza un impairment, que el consenso de analistas, los analistas de Wall Street entienden que se trata de simplemente de un gasto no recurrente, y el 99% de los analistas de Wall Street no incluyen ese ajuste a la baja en sus cálculos, ¿vale? Ellos entienden que eso no implica una salida de caja y simplemente no lo tienen en cuenta. Esto es un gran error porque, como veremos, el goodwill y el deterioro del goodwill nos ofrece una información cualitativa que debemos analizar. ¿Qué información? Pues os lo explicamos aquí. Repito, ¿qué red flags debemos vigilar en esas operaciones de M&A? Primero, cuando el porcentaje de goodwill sobre el precio pagado es muy elevado, debemos o se debería analizar esa operación, ¿vale? Porque eso implica que la empresa está asignando un elevado valor a las futuras sinergias, ¿vale? Repito, cuando el porcentaje de goodwill es muy representativo o es un valor muy elevado sobre el total del precio de la transacción, lo que está indicando es que el management está muy positivo sobre esta compra que está haciendo o está sobrepagando, pero podríamos resumirlo como que está esperando unas sinergias futuras muy, muy grandes. Y eso, evidentemente, corre el riesgo de sobrepagar, ¿vale? Es decir, de que se haya pagado un precio superior al real, ¿vale? Como he dicho antes, como el goodwill no se amortiza, lo que la compañía también podría hacer, y eso es un red flag, pues podría infravalorar el peso de los activos tangibles e intangibles en la valoración de los activos y pasivos netos al asignar gran parte del valor al fondo de comercio goodwill. ¿Se entiende? Como, repito, como el goodwill no se amortiza, pues y la empresa, yo como director financiero, podría infravalorar el valor de los activos tangibles e intangibles para dar mayor peso al goodwill. Por último, también a veces funciona como red flag compañías que utilizan contabilidad GAAP, es decir, no presentan estados pro forma, pero que cuando realizan una compra importante, una operación de M&A sobre otra empresa, entonces sí pasan a utilizar estados pro forma, ¿vale? Es decir, estados que no siguen el criterio de la contabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos US GAAP o aquí en Europa a nivel internacional IFRS, ¿vale? Por tanto, pasar de calcular desde GAAP a pro forma en una operación de M&A, pues podría ser otro red flag contable importante, ¿vale? ¿Cómo podríamos evitar o cómo una compañía podría evitar tener que ajustar a la baja su fondo de comercio? También esto funcionaría por otros intangibles que puede tener una compañía, listas de clientes, patentes, etc. El goodwill, para calcularlo, se debe valorar y se calcula en base a un descuento de flujos de caja. Entonces, si yo en el cálculo de este goodwill utilizo una tasa de descuento baja, evidentemente estoy incrementando el valor de ese fondo de comercio. Si utilizo unas estimaciones de flujo de caja libre,
muy optimistas, pues también estoy sobrevalorando ese goodwill. También a veces sucede que la compañía modifica la estructura, la forma de segmentar el goodwill por unidades de negocio, ¿vale? Esto lo he visto varias veces. También asumir unas condiciones macroeconómicas demasiado optimistas, y esto sería también implícito en la tasa de descuento, pues es otro posible red flag, otra forma de evitar, ¿no?, tener que reducir el goodwill. Y también, evidentemente, pues cambiar el método de valoración contable de este goodwill, ¿vale? Por tanto, vamos a entrar ya a analizar en detalle la operación, ¿vale? La operación de Teladoc, y todo este análisis que vais a ver ahora está hecho, repito, a través del informe 10K del año 2021 de Teladoc. Lo primero que he ido es hacer, muy bien, como ese deterioro del fondo de comercio va relacionado con la compra del Livongo, pues lo primero que he hecho es irme a la nota 5 del informe 10K, concretamente a la sección de combinaciones de negocio, Business Acquisitions, para ver exactamente en qué fecha se compró Livongo. Lo tenéis en pantalla, 30 del año 20, aquí lo tenéis, adquisición de Livongo. En el mismo año hubo otra adquisición, creo que se llamaba InTouch, pero era muy pequeña, por tanto irrelevante, no la tendremos en cuenta. ¿Vale? Ya sabemos que en 30 de octubre del 20 hubo una adquisición, la de Livongo, muy importante. ¿Cómo se financió esa adquisición y cuál fue el precio de la transacción? ¿Vale? Fijaros, el total final consideration fue de 13.876.9 millones de dólares, es decir, una transacción de un valor muy, muy importante. ¿Cómo se financió, ¿vale?, ese precio? Pues aquí tenéis 380 millones en cash, ¿vale? 556 millones de dólares con conversión de deuda, ¿vale? De deuda que tenía Livongo, ¿vale? Garantizada por el holding resultante. Y después 60 millones en acciones de Teladoc. Acordaros que en ese momento pues Teladoc cotizaba, creo recordar, por encima de los 300 dólares. Por tanto, esos 60 millones de acciones de Teladoc se hicieron con una valoración de Teladoc a 300 dólares. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí tenéis la valoración aproximada, ¿vale?, a 30 de octubre. También, a modo curiosidad, os digo que las compañías, cuando compran otra compañía, hacen una primera valoración, en este caso la que veis, a 30 de octubre, pero tienen la opción a final del año, cuando calculan el informe anual y hacen el test de impairment, de recalcular esa valoración de activos y pasivos para ver si han cambiado, ¿vale? Después lo comentaremos. Ahora es muy importante lo que vamos a ver. Repito, hemos visto qué es lo que genera ese fondo de comercio, que básicamente es la compra de Livongo el 30 de octubre del 20 y que se ha financiado de la forma que hemos visto, que es con un modelo híbrido de cash, deuda de la propia Livongo y acciones de Teladoc, repito, a un precio muy elevado, ¿vale?, 300 dólares. Lo siguiente es ver cómo se valoró esa operación, es decir, cuál fue el precio de la transacción, ¿vale? En esa misma nota a la memoria, si seguís avanzando en el informe 10K, os vais a encontrar con esta tabla, que es la valoración de los activos y de los pasivos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Summarize of the fair value estimates of the assets acquired and liabilities assumed for Livongo. Esta es la otra operación que os decía, pero fijaros, es muy pequeña, ¿vale? Lo importante es la compra, ¿vale? La compra de Livongo. Vamos a analizarla. Fijaros, repito, es el precio de la transacción. Este es el importe, ¿vale? El coste que tuvo esa transacción, 13.866.93. Y fijaros que sobre este precio se asignó un valor del goodwill de 12.790, es decir, eso es pues más del 90% del precio de la transacción, ¿vale?, se asignó a goodwill. Esto lo que nos está diciendo es que el management, en todo el precio que pagó, digamos que todo el precio eran sinergias futuras, ¿vale? Por tanto, existía la posibilidad de que se estuviera sobrepagando. Fijaros que en la valoración de los activos y pasivos restantes de la compañía, estos valores son mínimos, ¿vale? Son muy pequeños. ¿Por qué? Porque todo el valor se asignó al fondo de comercio. Acordaros, no digo que fuera el caso, pero acordaros que pues, una compañía podría estar incentivada a asignar un fondo de comercio superior, porque el fondo de comercio no se amortiza, por tanto, si no se amortiza, no realizas un gasto en la cuenta de resultados, por tanto, el beneficio crece. Repito, no estoy diciendo que Teladoc hiciera esto, pero en general, algunas veces se ha visto pues, que los managers podrían estar incentivados, ¿vale?, a realizar esta operativa.
¿Qué más? Me he ido el informe 10K y sabéis que las compañías están obligadas a reportar una sección que se llama Risk Factors, donde deben detallar los riesgos, tanto de negocio como operativos, ¿vale?, que tienen las compañías. Pues en el caso de Teladoc, si leemos en detalle los riesgos financieros, en medio de los 8 o 10 riesgos que nos detalla, encontramos fijaros. Nos dice ya de forma explícita, esto no es por Teladoc, sino cualquier compañía que compra a otra está obligada a poner este factor de riesgo. Y nos dice que en un futuro pues, podría incurrir en impairments del fondo de comercio, non-cash o otros activos intangibles, ¿vale?, que se vieran negativamente afectados por los resultados operativos, ¿vale? Seguimos y nos dice que, y esto lo veremos con más detalle después, a finales del diciembre del año 21, pues el valor de fondo de comercio era de 14,5 billion, generado en la compra del Livongo, y ese valor del goodwill calculado pues excedía, ¿vale?, el valor de mercado, por tanto, consideraron en ese momento que ese valor estaba bien reflejado, ¿vale? A medida que avanzaba el año, se dieron cuenta de que el valor que habían calculado el fondo de comercio pues no reflejaba realmente el valor de mercado, ¿no? Y fijaros lo que nos dice aquí. Nos dice que concluded a triggering event, ¿vale? Por tanto, activaron un evento en el cual se empezó a ver que quizá, repito, había que ajustar el valor a la baja. Fijaros que en esa primera evaluación en octubre, Teladoc no hizo ningún impairment. No impairment was recorded, ¿vale?, en octubre o en diciembre. Es decir, nos avisan de ese riesgo, pero a final del año 21 no realizaron, ¿vale?, ningún impairment. ¿Qué riesgos nos avisaban? Nos decían que si en un evento futuro ¿vale?, sucedía una serie de condiciones adversas, pues porque, por ejemplo, que los cash flows proyectados se deterioraran, porque la empresa o el negocio se deterioraba, o bien que algunas de las hipótesis que utilizaron para calcular su descuento de flujos de caja, como podría ser la tasa de descuento, el múltiplo utilizado en la valoración, las expectativas de crecimientos de venta, los márgenes, si esas variables se deterioraran, pues eso podía provocar un impairment, ¿vale?, del fondo de comercio. Ahora lo veremos más en detalle, ¿no? Nos dice también que a 31 de diciembre del 21, pues la acción de Teladoc ya había empezado a caer. Probablemente, antes he comentado que estaba en 300, no estaría en 300, eso sería mucho antes en el 21, no recuerdo ahora, pero bueno, estaban en niveles altos. Y aquí nos comentaba pues que la capitalización bursátil, el precio de la acción ya había empezado a caer bastante, ¿vale? Y nos decía que eso quizá podía indicar que el valor que habían calculado, ¿vale?, pues ya estaba por debajo del valor registrado en el balance, eso es el carrying o el book value, ¿vale? Por tanto, continúo, si esa caída en la cotización seguía en el tiempo, es decir, se mantenía de forma sostenida, pues probablemente requeriría, fijaros, require further testing, requeriría volver a testear el fondo de comercio y podría terminar finalmente en un impairment del fondo de comercio. Acordaos que estamos hablando del informe anual a cierre del año 2021, ¿vale? Si leemos el ítem 7 dentro del Management and Discussion, pues hay más información, pero fijaros como en esta nota de riesgos, si se hubiera leído, pues uno podía anticipar que la caída de la cotización de Teladoc podía traer problemas en forma de tener que realizar un write-down, un ajuste a la baja del fondo de comercio. Sigo investigando, sigo leyendo en el informe 10K de Teladoc y me voy concretamente a el testeo que hicieron del fondo de comercio en diciembre del año 21, ¿vale? Las compañías están obligadas a realizar este ejercicio porque el auditor les obliga a revisar si el fondo de comercio, el valor que han estimado para ese fondo de comercio, sigue vigente o no, ¿vale? Fijaros que otra vez aquí nos dice que consecuencia de la caída importante del precio de la acción, ¿vale? A raíz de esa primera evaluación en octubre de 21, pues se ha activado un evento, ¿vale?, que podría terminar, como hemos visto antes, en un impairment del fondo de comercio. Hasta ese momento, ¿vale?, ellos no habían hecho ningún impairment del fondo de comercio, pero sí que nos habían dado una información, ¿vale?, y es la que veis aquí en la tabla, que la comentaremos después.
Fijaros, nos dicen, the fair value of our reporting unit exceed our carrying value, but decline to an excess of approximately 15%. Es decir, ellos siguen pensando que el valor de mercado de ese fondo de comercio, ese goodwill, es superior al valor registrado que tienen en balance, pero ya nos anticipan que ese valor se habría reducido un 15%, ¿vale? Esto nos lo avanzan en octubre ya, ¿vale? En ese momento, fijaros que están calculando el valor de ese goodwill bajo una forma de cálculo o de allocation que se llama, no quiero entrar en muchos detalles, que es 75-20, es decir, 75% de ese cálculo lo imputo al income, ¿vale? Al modelo de la compañía, y 25% es un modelo de mercado, ¿vale? De precios de mercado, porque al final estamos hablando de compañías que cotizan en el mercado, son level 1, es decir, tienen un precio cotizado cada día, por tanto se puede observar su cotización día a día, ¿vale? En ese momento, fijaros, también nos decía que no habían cambios en su proyección del flujo de caja en ese momento, ¿vale? Si seguimos avanzando, aquí vemos el cambio que hicieron. Fijaros, la primera valoración el 1 de octubre del 21 se hizo con una tasa de descuento del 9,5, con un múltiplo sobre ventas de un rango de 9 a 7 veces. Claro, ese múltiplo reflejaba el mejor escenario que vivimos para las compañías de alto crecimiento, las compañías de SaaS en el año 21. Y utilizando esta tasa de descuento, este múltiplo, ¿vale? Y las estimaciones de flujo de caja y crecimiento de ventas que tenía Teladoc en la valoración primera en octubre, pues ellos decían que el valor del fondo de comercio era un 36% superior al carrying value, es decir, al valor registrado en libros. Por tanto, estaban tranquilos. Pero fijaros que a final de año, en esa segunda opción que tiene una compañía para volver a valorar el fondo de comercio, lo que hicieron fue subir la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque el entorno macro empeoró y porque los tipos de interés, como sabéis, en Estados Unidos principalmente, están subiendo para contrarrestar la inflación. Eso donde se refleja en un descuento de flujos de caja, en el denominador, en la tasa de descuento o la tasa WACC, que debe subir. Por tanto, el primer movimiento de esas estimaciones que nos comentaba aquí más arriba el management fue pasar o incrementar en un punto porcentual esas estimaciones. Fijaros cómo a la vez la compañía redujo el múltiplo de valoración de un rango de 9 a 7 a un rango de 7 a 5.5, muy por encima aún de donde están las valoraciones actuales hoy de estas compañías. Con estos nuevos cálculos, la compañía nos decía que aún su cálculo del fondo de comercio excedía en un 15% el valor contable registrado, ¿vale? Entonces, en base a estos cálculos, la compañía nos decía, ¿vale?, que el valor de negocio aportado a este goodwill podría reducirse en unos 3.200 millones de dólares, aunque ellos no lo hicieron, como hemos comentado, no hubo goodwill impairment en ese momento. Pero con estos nuevos cálculos a 1 de diciembre, pues el valor del fondo de comercio podía decrementar, perdón, a 3.200 millones o por debajo, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, más información, sigo leyendo el informe anual, ¿vale? Y aquí nos dice que si esas condiciones negativas que se empezaron a ver prosiguen en el tiempo, ¿vale? Repito, sobre todo a nivel de proyección de cash flow, etcétera, pues eso va a conllevar un incremento superior de la tasa de descuento, no un incremento del 1%, sino un incremento superior al 1%, que se reduzcan aún más los múltiplos, que se reduzca la tasa de crecimiento de ventas, que se reduzcan los márgenes o que se reduzca el valor terminal al calcular ese descuento de flujos de caja. Y eso requerirá al final un impairment del fondo de comercio, que repito, hasta ese momento Teladoc no lo había hecho, lo ha hecho el primer trimestre del 22, pero no a cierre del 21, ¿vale? Aquí también nos comenta que si todo esto sucede, pues también impactará en el flujo de caja de la compañía, ¿vale? Y esta sección nos habla del periodo posterior a la información anual del 21. Fijaros, in the period following 31 de 2021, pues el valor de la compañía, la cotización, la capitalización bursátil ha seguido cayendo. Esta caída ha sido muy importante, ¿vale? Y aquí nos dice que probablemente esto va a requerir ahora sí o sí pues un ajuste a la baja del fondo comercio, un impairment. Por tanto, la compañía, repito, no realizaba un impairment en el informe anual del 21,
Pero en el texto donde explicaba dentro de la nota al fondo de comercio, nos decía que visto los eventos de principio del año 22, pues la compañía probablemente se vería obligada a realizar un impairment del fondo de comercio, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos estos factores en conjunto, repito, incrementar la tasa de descuento, reducir los múltiplos de valoración, reducir el crecimiento de ventas, reducir los márgenes, reducir el crecimiento terminal, provocarían que el valor de mercado del fondo de comercio fuera inferior al carrying value o al valor registrado en el balance. Y concretamente, ese registro pasaría no de los 800 millones de goodwill impairment, sino a los 4.000, ¿vale? Fijaros que primero hablamos de 800, después de 3.200 y ahora ya nos dicen que será de 4.000, ¿vale? Al final acordaros que fue de 6.6 billones, ¿vale? Fue mucho más de los 4.000. Por tanto, en toda esta información podemos ver que realmente pues la valoración, las sinergias que esperaba la compañía, ese fondo de comercio que calculó Teladoc cuando compró Livongo, pues se iba deteriorando, ¿vale? ¿Qué sucedió al final? Pues que la cotización, como he dicho, el jueves cayó pues un 40%, llegó a caer un 50%, pero fijaros que desde, esto es julio 22, ¿vale? Pues desde el tercer trimestre cuarto, donde la cotización hizo máximos, ¿vale? Estos son $300, pues la caída hasta el día de hoy ha sido de el 90%, ¿vale? Una caída espectacular. Y esta última caída del 40%, pues provocada por el día de la publicación de resultados, consecuencia de este impairment del fondo de comercio, ¿vale? Por tanto, en este vídeo quería explicaros qué es lo que ha sucedido realmente con la cotización de Teladoc, por qué ha caído, ¿vale? Y quería que todos entendierais qué es un impairment del fondo de comercio, cómo se debe analizar y si en el futuro nos encontramos ante una situación o leemos un informe anual donde detectamos una información parecida a la que vemos, pues debería servir de alerta para poder detectar un impairment del fondo de comercio en próximos trimestres en una compañía cualquiera. Aprovecho para explicaros que estamos en la segunda edición del curso avanzado. La próxima edición, que será la tercera, será en octubre y en noviembre del año 22. Y si queréis aprender mucho más de pues, el vídeo que hemos hecho hoy y de todo lo que subimos en el canal, evidentemente tenéis todo el contenido gratuito en el canal de YouTube. Pero dentro del curso avanzado tenemos la sesión 10, que son más de 8 horas de análisis, donde con mucho detalle explicamos cómo analizar un informe 10K y cómo detectar contabilidad agresiva o red flags, ¿vale? Hoy habéis visto un pequeño ejemplo, en este caso, de cómo analizar el fondo de comercio y cómo detectar un posible impairment, ¿vale? Esta es una pequeña parte de todo lo que vais a aprender dentro del curso avanzado en valoración de acciones y, en este caso, dentro de la temática o de la sección donde analizamos un informe 10K en detalle y tratamos de detectar red flags. Por tanto, espero que os haya gustado. Buenas noches a todos.